Buen día, licenciado. El día de ahora hablaremos sobre los crímenes o la clasificación de delitos que está en el Estatuto de Roma. Por consiguiente, a modo de identificación, mi compañero Kevin, mi compañero Denis, mi compañero Giovanni, y tan posterior que hará una síntesis de este diálogo, este pequeño diálogo, mi compañera estará ahí. Entonces, como primer punto, hay que hablar la parte más fundamental, que es la clasificación que hace el Estatuto de Roma sobre los delitos, que como primer literal está el genocidio, que mi compañero Kevin lo va a desarrollar a continuación. Buenos días, compañeros, licenciados. Pues en esta ocasión me corresponde abordar lo que es eh, el tema del genocidio, este delito em, muy visto en toda la humanidad, algo que sin lugar a dudas pues deja un impacto en la sociedad tanto nacional como internacional. Pero para entender qué es el genocidio debemos entender qué, eh, qué parámetros engloba lo que es el genocidio. ¿Por qué surge el genocidio? Bueno, surge por aquella exclusión social que se le da a un grupo de personas, ya sea por su pensamiento religioso, por sus tradiciones, eh, por la raza que estas personas pues poseen, por el simple hecho de pertenecer a una etnia distinta a lo que ya está establecido en un sistema político, en un sistema cultural, en un sistema social. Entonces ahí vienen y entran lo que son este tipo de genocidios. Recordemos que no solo es un genocidio cuando existen balas de por medio, donde se extermina una dicha sociedad, que básicamente ese sería el concepto de la exterminación de un grupo étnico, de un grupo establecido. Recordemos que no solo con balas, les decía, sino que también se pueden existir otros tipos de genocidio, como lo que es el genocidio económico, el genocidio social, en donde estas personas son rechazadas ante esta sociedad, en donde estas personas no pueden, en cuanto a la economía, no pueden crecer por el motivo de exclusión y discriminación, que es un elemento muy importante de lo que es el genocidio. En nuestro país, el genocidio es reconocido en el artículo 361 del Código Penal, esa pues nuestra legislación interna, en donde establecen los parámetros de cómo es establecido el genocidio en El Salvador. Un ejemplo claro que podríamos poner, el que siempre nosotros observamos, pues es el del Mozote, como siempre nosotros lo hemos visto en la historia, cómo sucedió este genocidio, este exterminio de dicha población por el hecho de pertenecer a otro grupo social, otro grupo político, en donde se establece esta situación, ¿verdad? Es algo muy que en la historia, pues esto ha venido evolucionando y no va tanto para bien, sino que va más para la discriminación. Entonces, eso sería abordando lo que es un poco el genocidio, pero me gustaría, compañeros, que me den su aporte, qué piensan, qué noción tienen del genocidio, cómo ustedes creen que podríamos evitar que exista este tipo de fenómeno, este tipo de crimen, de este tipo de delito que se engloba en nuestro contexto nacional como también internacional. Nosotros ya conocemos también muchos casos a nivel nacional, a nivel internacional, perdón. Entonces, no sé, compañero Denis, y de ahí cada uno de ustedes me puede dar una opinión de lo que es este tema. Estaría bien para dialogar, ¿verdad? Bien, yo sobre lo que estabas hablando, pienso que el genocidio, como lo has dicho, que básicamente se trata como algo así como guerras anteriores. Igual, tengo pocos argumentos, por decirlo así, acerca de lo que has hablado, porque es poco lo que he comprendido, así que no sé, no, mi otro compañero tal vez aportaría algo. Bueno, igual tienes una noción ahí, aunque sea básica, pero tienes algo ahí eh, de lo que es el genocidio, ¿verdad? Tal vez reforzando
el planteamiento del compañero, pues Mario, nos ayude ahí con dar su opinión sobre esta problemática. Sí, digamos, ya aparte de lo que mencionaste, el concepto que la noción que se mantiene en la doctrina y cómo lo hemos manejado nosotros, lo que hemos aprendido en clase, ¿verdad? Que el genocidio surge de aquella parte subjetiva, que puede ser racial, puede ser cultural, con el fin de exterminar o reducir aquel tamaño de grupo o grupo de personas, o también se puede hacer porque hay que mencionar una parte muy importante del genocidio, que tiene una parte subjetiva. Es donde se engloba y donde las cortes internacionales hacen más énfasis, porque la razón del odio o la motivación que ejerce que motiva el delito o el cuerpo del delito, entonces son las partes que más se estudian. Y se mide la proporcionalidad que se genera, el odio que tiene la persona referente a cierto grupo, entonces con la finalidad de exterminarlo a la humanidad. Entonces ese sería mi aporte. Muy bien, compañero Giovanni, ¿hay una opinión? Sí, como tú lo mencionas, el genocidio es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional. Según como el Estatuto de Roma, este es un punto muy importante, que dentro del genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir totalmente o parcialmente un grupo nacional, como ya lo mencionaba mi compañero Mario. Dentro de estos grupos puede ser étnico, racional o religioso, así como se estaba diciendo. Solamente sería ese mi aporte. Bueno, con esos aportes, pues pasaríamos a lo que es el siguiente pues delito que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Estamos analizando, que pues mi compañero lo abordará más detallado para la mejor comprensión. Que sería, Que ¿sí? Ajá. continuando con la temática, la segunda lista, que es la clasificación del Estatuto de Roma, están los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son aquellos que afectan la esfera jurídica o la parte fundamental que tiene la persona humana por su simple hecho de ser humano. Este carácter que tiene o esta protección que tienen los derechos de esa persona, o conocido como libertades civiles, se da en virtud de que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la finalidad de evitar aquellos actos arbitrarios por parte del Estado o por parte de aquellas élites que se consagran en el poder del Estado. Bien, si bien el primer, analizando la estructura del delito de lesa humanidad, puedo mencionar que el primer objetivo, identificando el sujeto activo, sería por parte del Estado. Por parte del Estado y de modo directo o indirectamente se conoce por los particulares, ya que se genera en función o se hace cumplimiento de una orden sobre la administración pública. Los delitos de lesa humanidad podemos mencionar que aquellos actos que son aberrantes, que van contra la vida no humana, por ejemplo, la esclavitud, la violación, podemos mencionar la violencia, que más adelante mi compañero Giovanni hablará sobre el delito de agresión, también la desaparición forzosa, entre otros actos arbitrarios que puede ejercer el Estado. Me gustaría escuchar la opinión que el compañero Kevin y posteriormente mi compañero Denis y por último a mi compañero Giovanni sobre qué posturas tienen sobre los delitos de la humanidad. Bueno, creo que sí, también un delito muy, muy, recurrente en cuanto a nuestro contexto también, donde vemos tanta vulneración de derechos, bueno, en nuestras libertades, ¿verdad? Pero aquí me gustaría agregar un poco sobre que al momento de vulneración de un derecho fundamental para ejercer nuestro derecho de libertad, nuestro derecho a toda esa gama
de facultades que nosotros tenemos, que el Estado mismo nos proporciona. Debemos conocer también que tenemos organismos internacionales que se encargan, que al momento de que se genera una vulneración, pues a estos derechos humanos se ven, se ve la reacción de estos organismos. Tenemos lo que es la, la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos lo que es la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Tenemos todos estos organismos que, si bien es cierto, no están tan inmersos en nuestro eh, diario vivir, que nosotros recurrimos a las leyes internas, a nuestras facultades internas, pero sí, estos organismos están al pendiente de de estas vulneraciones, ¿verdad? Entonces, el aporte que podría hacer hacia lo que es este delito, muy, muy importante. Desde compañero Denis, ¿cuál es su opinión respecto a lo planteado? Bueno, referente a lo que estabas hablando, yo pienso que tendría que, a la hora de vulnerar un derecho, ya sea personal o de cualquier persona, se tendría que concurrir a cualquiera de estos, por decirlo así, legislaciones. Bueno, creo que, compañero. Bueno, creo que el compañero tuvo interferencia ahí con la conexión. Podría continuar, compañero Giovanni, para seguir abordando este tema, ¿verdad? En lo que el compañero, pues, eh, solventa el problema que tenemos de Sí, conexión. para dar un aporte sobre los crímenes de lesa humanidad, pues yo lo Para entiendo de que una manera. concurran a tener, por decirlo así, una defensa a que estas personas que tienen este derecho vulnerado tengan como una protección, o sea, estén como, por decirlo así, respaldados de alguien, por una organización legal dentro de nuestro país. Compañero Giovanni puede dar su opinión al respecto. Sí, sí. Como les decía que el crimen de lesa humanidad se entiende, bueno, lo entiendo de una manera que cualquiera como de los actos que se comete como un ataque generado o sistemático contra una población civil, o bien siendo como un ataque dicho de asesinato, ya sea exterminio, esclavitud o deportación o traslados forzosos. Dentro de estos delitos, especialmente de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado, como ya lo decía, sistemático, y comete como aplicar dichas políticas de un Estado organizado. Dentro de estos, también de estos delitos, cede a la Corte Penal Interamericana, como se dice, que también hace un llamado a los tribunales dentro de ellos para que no siga en la acusación de cometer crímenes, ya sea de lesa humanidad o los crímenes de agresión, que más adelante le daremos una definición solamente.
para ir cerrando un Perdón, poquito compañero, voy a opinar porque tuve problemas de conexión. está bien, no hay problema. Estaba diciendo que acerca sobre la vulneración de los derechos de las tendría que concurrirse, como nuestro compañero Kevin estaba diciendo, a una organización que tenga, por decirlo así, un respaldo de ellas para que las personas tengan, por decirlo así, una seguridad propia, ya que al momento de vulnerar estos derechos de las personas, estamos viendo como una, por decirlo así, inexistencia de lo que es el derecho, pero para eso, como dijo nuestro compañero, están las dos organizaciones las cuales se pueden concurrir para que tengan que, por decirlo así, echar para atrás lo que son las vulneraciones de estas personas que se encuentran en nuestro país. Bueno, por abundar más en el tema, para pasar a la siguiente, me gustaría terminar con un último argumento. El delito de lesa humanidad engloba muchas causales que pueden ser desaparición forzosa, alteraciones, delito de agresión, ya que hay una clasificación específica para eso, pero hay otros tipos de agresiones que se pueden tomar que son por parte del Estado, también desplazamiento forzoso, traslado, o detención ilegal. Engloba un gran listado que es bastante importante, que es una clasificación muy amplia. Sé que la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que es muy difícil hacer cumplir la legislación nacional, ya que el sujeto o el sujeto del hecho ilícito siempre o normalmente es el Estado por parte. En ocasiones son por parte de las particulares, pero son raramente que cumplen su objetivo o mandamientos de la administración pública. Sería la siguiente clasificación que como el compañero sobre los delitos de compañero Denis, que hablar sobre los delitos. Bien, yo voy a hablar sobre lo que son los crímenes de guerra, los cuales los podemos clasificar que en base a una violencia de las protecciones, las cuales están establecidas por la ley. Básicamente podemos ver que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ven clasificadas los que se pueden decir las protecciones hacia los cuerpos que integran por decirlo así, los que andan en combates y en el movimiento de las guerras. Pero se puede ver como también una infracción grave, las cuales del derecho internacional humanitario, poniéndolo así, porque se pueden dar por cometidas dentro de un conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nuestro derecho internacional humanitario pueden ver lesiones, las cuales estas afectaría a los cuerpos que son integrados dentro de este. Pero de igual forma, podemos ver lo que son el término, que lo cual va a definir, por decirlo así, en una gran medida del derecho internacional, incluyendo lo que es la Conexión de Ginebra. ¿Qué quiere decir? Que la Convención de Ginebra, esta básicamente tiene como una protección a lo que es el derecho internacional humanitario y el derecho internacional. Básicamente vamos a tocar estos puntos porque se puede decir que la Conexión de Ginebra tiene el respaldo hacia a los derechos internacionales, los cuales vamos a proponer como, por decirlo así, una organización que tenga este respaldo de lo que es de la Convención de Ginebra. Pero por otro punto se puede ver que dentro del siglo XIX se comienzan a ver regulados lo que son los convenios internacionales, dando, por decirlo así, tratos que se darían a dar a los prisioneros. Ya dentro de ahí estarían los que son los heridos y los que están incluidos dentro de la población civil. Teniendo en cuenta también, vamos a
a ver lo que también son unos fundamentos, los cuales tendría como respaldo, igual involucraría lo que es la Convención de Ginebra. Dentro de todo esto tenemos este respaldo, lo cual es en nuestra ley, como anteriormente lo he dicho, a partir del siglo XIX, perdón, se ha regulado y se ha establecido en nuestra ley. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre él. Sí, retomando lo que ha mencionado Denis, también hay un punto muy importante, ¿verdad? Que dentro de la jurisprudencia de la Corte, pues, por ejemplo, consultivo ha mencionado que el reclutamiento de jóvenes o el reclutamiento de menores de edad que también se consideran crímenes de guerra, porque se está dando grave afectación a esta esfera jurídica y que va en contra de la Convención del Niño, otros instrumentos más internacionales que están relacionados. Los crímenes de guerra también se consagran o se consideran que es una norma y usted prende el derecho humanitario así como de que se trata o quiere evitar aquellas atrocidades o actos inhumanos sobre el enemigo con la finalidad de que de crear paz, evitar que se llegar desmembramientos o favorecerse a veces de la incapacidad del enemigo. Así que, mira, se podría abundar ahí. Sí, bueno, dando un pequeño aporte acerca de lo que son estos crímenes de guerra, recordemos que en algunos de ellos sabemos que en El Salvador pues no existe, bueno, por lo menos la mayoría de personas no conocemos y no sabemos que existe lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Pero sí hay una excepción en donde se genera un crimen de guerra, ¿verdad? En cuanto a sí hay una consecuencia jurídica de este tipo, en donde sí existe pena de muerte. Bueno, traigo esta colación por lo que estamos hablando y para entender un poco la importancia que son este tipo de crímenes, ¿verdad? Y cuál es la consecuencia jurídica, la consecuencia legal. Esto pues es en el caso de traición a la patria, pues esto solo se ve involucrados pues los oficiales, los militares, el rango militar en donde si se traiciona a la patria, donde hay una guerra y se traiciona a la patria, pues esto pues existe lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, esto sería pues un poco del aporte para reforzar un poco sobre lo que es el argumento del compañero Denis y el compañero Mario. Dando un aporte de los crímenes de guerra, yo lo considero como que es un término de guerra definido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra, como lo mencionaba el compañero Denis, en el cual se refiere a las infracciones graves del derecho internacional de humanidad o humanitario que se cometen durante un conflicto armado. Dentro de este crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por la ley, tanto como las costumbres de guerra integradas por las infracciones graves del derecho internacional humanitario, o ya sean cometidas como un conflicto armado y por violaciones del derecho internacional. Solamente, compañero. Y por último, el compañero Giovanni que hablará sobre los delitos de agresión. Bien, dándoles por el delito de agresión, se considera que, digamos, si una persona comete un crimen de agresión cuando estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, o dicha persona planifica o prepara o inicia o realiza, valga la redundancia, un acto de agresión, por sus características graves o escalas constituyen una violación a la manifestación de un crimen, tanto así como es el crimen de agresión, lo que puede ser activado de una forma en la que activa con otro crimen del Estatuto de Roma, ya sea el genocidio o crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra,
que ya hemos tocado estos puntos, el cual puede ejercer su jurisdicción sobre el crimen de un Estado, de la Corte Penal Interamericana, el cual permite una situación a la Corte. Dentro de ello también el fiscal inicia una investigación por mutuo o propio. Asimismo, se dice que el acto de agresión se entenderá como el uso de la fuerza armada por un Estado o la soberanía territorial o integral, la dependencia política de otro Estado o en cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas o de forma de la Asamblea General o de las Naciones Unidas, está inconsciente independientemente de que haya o no declare una guerra y se caracteriza como un acto de agresión e enumeran una serie de actos. También en otros autores dicen y nos explican que jurídicamente, inclusive para todos los estados, sobre el crimen de agresión, la cual establece la responsabilidad penal interamericana por parte de quien comete la conducta punible. Esto es como un individuo que con una pluralidad de personas que actúan con un apoyo directo o indirecto respectivo del Estado y dentro de sus crímenes de agresión como una definición a partir de una conferencia de revisión o implicabilidad, puede decir como un crimen, y cometen internacionalmente. Una definición que puedo destacar sobre los juicios de Nuremberg o Tokio. Este es un delito que además de la guerra y de lesa humanidad. No sé si tienen un aporte ustedes, compañeros, que me puedan brindar. Sí, bueno, dando un aporte me llama la atención que creo que desde el principio pues me gustaría pues dar, aunque sea una pequeña diferencia, un pequeño parámetro porque hablamos de crímenes y no porque hablamos de delitos, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, cuando hablamos de crímenes de agresión, pues estamos hablando del grado, bueno, estamos hablando de aquella acción que comete por parte del Estado o por parte de otra persona que tiene un grado de afectación más alto. Esto pues es una pequeña diferencia en cuanto a lo que es el delito y en cuanto a lo que es el crimen. Recordemos que el crimen, el grado de afectación es mayor que lo que es el grado de afectación de un delito. Entonces, ese es un parámetro para establecer como crimen dicha acción, pues punible o dicha acción antijurídica, ¿verdad? En cuanto a ejecución de los hechos, de los hechos. Pues este es un pequeño aporte para tener esa pequeña diferencia y para entender sobre lo que hemos estado hablando pues a lo largo de nuestro diálogo. No sé si mi compañero Mario y mi compañero Denis tiene otro aporte que establecernos acerca de lo que es el crimen de agresión o acerca de lo otro que hemos estado hablando. Y se genera un grado de complejidad a la hora de hacer delitos, porque no recurre a una estructura básica siempre tiene un grado de especialidad, ya que los sujetos activos, pero que son a veces por parte del Estado, y si bien se fue particular, responde al objetivo o los mandamientos que hace un ente o un funcionario público, ya como tenemos conocimiento que en el Código Penal se define cómo van a ser funcionario público, agente de autoridad y o empleado público. El delito de agresión es importante, me gustaría compararlo con la situación que se dio en Chile, que por parte del Estado recurrió a la fuerza represiva que invocó a la policía a detener las manifestaciones por parte de los ciudadanos, pero lo hizo de una manera drástica, lo hizo de una manera atropellante, es decir, que lesionó, incluso a veces hubo muertos o otros que perdieron o tuvieron incapacidad
física, que hasta la fecha aún no se sabe si el Estado respondió o no. Después podemos someterla a un estudio ya con más tiempo, con más detalles, pero podemos para poner ejemplo lo que se da en Colombia también, que el Estado con el fin de reprimir y también tenía la orden de disparar esto. Creo que interesaría a la Constitución Americana someterlo y creo que merece condena por parte de ese Estado. Ese sería mi punto de vista. Yo igual daré un pequeño aporte sobre lo que hemos estado hablando, sobre lo que es el crimen de agresión. Yo considero que básicamente estando en una condición de controlar lo que es una política militar de un estado, podemos decir que dicha persona planifica o, por decirlo así, prepara iniciar un acto de agresión, como nuestro compañero Kevin, como que fue que dijo que se podría cometer un crimen a alguien de un alto grado, lo cual sería, como por decirlo así, acusado sobre realizar dicho acto. Bien. Bueno, entonces, para dar síntesis, pues posteriormente la compañera Saraí nos establecerá una pequeña síntesis para reforzar lo que nosotros hemos estado dialogando en esta ocasión, ¿verdad? Muchas gracias. En este momento voy a realizar como una síntesis de todo lo que nuestros compañeros expresaron y pues mención acerca de los 4 delitos que están regulados en el Estatuto de Roma, como son el genocidio, crímenes de guerra, crimen de lesa humanidad y crímenes de agresión. Primeramente vamos a mencionar, como el compañero Kevin mencionaba, acerca del genocidio. Según el Estatuto de Roma, en 1998, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir totalmente o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos que pueden constituir genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física y mental, someter a la víctima a unas condiciones que pueden destruir físicamente. Por ejemplo, obligándoles a abandonar sus casas o negándoles el alimento. Impedir el nacimiento de un miembro de algún grupo, practicar como esterilización forzosa. Como un ejemplo nacional puede ser el caso del Mozote y lugares aledaños. Como todos sabemos, fueron un grupo de población que los trataron inhumanamente y los mataron. Sabemos que al Estado de El Salvador se le condenó por dichos actos cometidos dentro del territorio. Seguidamente mencionan acerca de los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Según la ONU, los crímenes contra la humanidad engloban los actos que pueden formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Se entiende como crímenes de lesa humanidad, asesinatos, exterminios, esclavitud, deportaciones o traslados forzosos de la población, privación de libertad física, violaciones a los derechos internacionales, torturas, prostitución forzada, entre otros. También podemos mencionar también las desapariciones forzadas como otros actos inhumanos a la integridad personal.
También podemos mencionar los crímenes de guerra. Podemos decir, ¿qué son los crímenes de guerra? El término crímenes de guerra definidos por el derecho internacional y la Convención de Viena se refiere a las infracciones graves, del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado. ¿Cuáles están catalogados como crímenes de guerra? El asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos, deportación para obligar a realizar trabajos forzosos a las poblaciones civiles en territorios ocupados, genocidios contra la población, la toma y ejecución de eneres, la destrucción o la depredación de la población, el robo de bienes públicos y privados. La Convención de los Crímenes de Guerra de la ONU fue la primera organización internacional en incluir la violación como un delito muy grave. Para ir concluyendo, hablaremos acerca del crimen de agresión que fue mencionado por nuestro compañero Giovanni. Se define que es el crimen de agresión, es cuando una persona comete un crimen de agresión cuando estando en una condición de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. Dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características graves y escalas constituya una violación a manifestar de la Carta de las Naciones Unidas. El acto de agresión significa que el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, a la integridad del territorio o la independencia política de otros Estados, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Estos actos pueden incluir en otra la invasión, la ocupación militar y anexos mediante el uso de la fuerza, el bloque de los puertos o costas. Esto ha sido todo por mi parte, espero que se pueda haber entendido un poco mejor de lo que se trataba estos 4 delitos y también que están regulados en el Estatuto de Roma de 1998. Muchas gracias.